Listo. Ya, como les decía, ¿no? Entonces vamos a empezar con lo que ya es el módulo 2. Ya hemos culminado lo que era el módulo 1 en las anteriores semanas. Y ahora vamos a empezar con el módulo 2, que es Artes del diseño y modelado de piezas en 3D. Este módulo 2 en sí nos vamos a abocar más que todo al diseño, tanto de piezas en 3 dimensiones como de piezas en 2 dimensiones. Cuando hablamos de piezas en 2 dimensiones, por ejemplo, no solamente vamos a quedarnos en 2 dimensiones, sino que vamos a diseñar en sí piezas en 3 dimensiones a partir de una plantilla en 2 dimensiones, parecido a lo que hacíamos en Papercraft. ¿Ok? Entonces más o menos eso es lo que vamos a hacer. Ahora, vamos a empezar con lo que va a ser la unidad temática 1, que es el diseño de robots prototipos a través del dibujo. Entonces, en esta parte, por ejemplo, más nos vamos a abocar a lo que va a ser el dibujo, que va a tener varias etapas, ¿no? Va a pasar desde un nivel 1, por ejemplo, hasta un nivel un poco más profesional. Eso nos va a poder ayudar y trabajar con los niños más jóvenes. Desde el nivel, desde el curso, desde primero podemos trabajar con lo que va a ser el diseño de robots y prototipos a través del dibujo. Ya en las siguientes unidades temáticas vamos a avanzar unos temas un poco más complejos que sí va a ser necesario tal vez que los niños ya sean un poco más grandes para que lo puedan llevar y lo puedan entender también, ¿no? Entonces empezaremos con esto. ¿Ya? En sí, ¿qué es el diseño de robots? ¿No? Es el proceso creativo y técnico que involucra la concepción, planificación y construcción de una entidad mecánica y electrónica programable. En nuestro caso, nosotros vamos a empezar primero con robots mecánicos, ¿no? Que simplemente se puedan mover. Poco a poco ya vamos a poder dotarle de alguna otra característica, que puede ser una parte electrónica, LEDs, motores, algún servomotor para el movimiento, o después ya podemos incluir lo que va a ser la programación, ¿no? Para lo cual se pueden incluir sensores, módulos de comunicación, entre otros. ¿Ya? Pero ahora, como les indicaba, nos vamos a buscar a lo que es el diseño simplemente, ¿no? De la estructura, de la parte externa. Cómo se va a ver nuestro robot en sí. Eso es lo que vamos a trabajar ahora. En nuestro caso también no vamos a fijarnos mucho en lo que va a ser los materiales de construcción. Nosotros vamos a trabajar mayormente con lo que va a ser cartón y material reciclado. Para un diseño más profesional, más a nivel de ingeniería de estos robots, ya se tiene que trabajar con esfuerzos, formas de unión, resistencia del material, ¿no? Cuánta fuerza puede aguantar, cuánto torque, cuánto se puede doblar, ¿no? Y entre muchas otras variables que se tienen que considerar para un robot. En nuestro caso, como nuestros robots en sí no van a ser para competencia, sino más que todo son recreativos, como bien lo indica el nombre del diplomado. Entonces vamos a trabajar con lo que va a ser materiales reciclados, y en su mayoría cartón. Eso va a ser también el material más accesible tanto para los estudiantes como para el mismo maestro. Ahora, este proceso abarca desde la conceptualización de las funciones hasta la materialización física del dispositivo, incluyendo la selección de materiales. ¿No? Entonces, primero siempre hay que tener una idea, un fin. Siempre tenemos que empezar con eso. ¿Por qué? Porque si no empezamos con ese objetivo, no vamos a poder trazar todo el camino para poder diseñar nuestro robot. Entonces siempre tenemos que comenzar con ese objetivo. ¿Cuál va a ser nuestro fin? ¿Para qué va a servir nuestro robot? Porque este, por ejemplo, el que se ve aquí, puede que simplemente sea para la recreación, pero igual podemos incluir otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en este pequeño robot podemos incluir lo que son las extremidades, ¿no? Que se pueden mover, los brazos y las piernas, ¿no? Entonces es importante igual que lo veamos de esa forma.
Entonces, ¿qué es lo más importante cuando nosotros diseñamos un robot? ¿No? Tiene que ser de tal modo que el robot pueda desempeñar sus funciones sin que su estructura falle. Eso es importante, ¿no? Que la estructura no falle. Eso es lo importante. Porque si la estructura va a fallar, entonces todos los componentes que se encuentran dentro obviamente van a estar en riesgo. Y igualmente, por esa misma concepción de que la estructura va a fallar, no va a cumplir con ese objetivo nuestro robot, ¿no? Con el que le hemos diseñado. Entonces, siempre tenemos que tener cuidado con eso. Claro que simplemente utilizando cartón muchas veces puede que falle, ¿no? Pero hay que ver, ¿no? Alguna forma por lo menos de reforzar, si no ustedes solamente cartón, y ver también más o menos en qué ambiente vamos a utilizar nuestro robot. Porque, por ejemplo, ¿no? Si queremos un robot o un barco robot, por así decirlo, no vamos a utilizar cartón, ¿no? ¿Qué se podría utilizar? Botellas plásticas, ¿no? Para que estos no se deterioren o no sufran, ¿no? La humedad, ¿no? Entonces hay que ver también ese medio donde vamos a emplear nuestro robot para saber qué material podemos utilizar. Ahora, diseño de robots en el ámbito educativo. El diseño de un sistema robótico se presenta como un proyecto en sí mismo, ¿no? Obviamente. Todo robot va a empezar desde la concepción del estudiante, ¿no? Ellos van a empezar. Puede que el maestro sí puede dar una temática general para que los estudiantes puedan desarrollar, pero tiene que empezar igual desde el estudiante, tiene que haber una iniciativa, ¿no? Que parta de él. Al diseño que está proponiendo el maestro puede incluirle algunas otras cosas más, ¿no? Que no se quede simplemente con el diseño inicial. Como siempre les he dicho, ¿esto para qué? Para promover la creatividad en el estudiante, ¿no? Para ver, para que se fomente el mismo, ¿no? Para ver qué le puede incluir, cómo lo puede mejorar o, ¿no? Hasta le puede cambiar el mismo objetivo del robot, ¿no? Que se está planteando. Entonces ya depende del estudiante. ¿Por qué? El estudiante va a asumir un papel de un pequeño científico. En este caso, eso también se quiere, ¿no? Que los estudiantes ya empiecen a investigar, ¿no? Porque el mismo hecho de cambiar el diseño inicial que se le está dando al estudiante va a hacer pensar al estudiante en cómo adaptar a su idea, lo que ya le han dado, ¿no? ¿Qué material va a utilizar? ¿Qué cambios tendría que hacer al diseño y cómo adaptarse a ese mismo entorno? Porque eso también es lo que se quiere, ¿no? Al realizar este tipo de trabajos, los estudiantes ya van a empezar a resolver problemas, van a empezar a razonar más, ¿no? Porque el mismo hecho de cambiar un poquito el diseño ya va a ver al estudiante, ¿no? Cómo va a resolver el problema, ¿no? Cómo va a poder implementar lo que él quiere. Entonces, tenemos que permitir al estudiante que pueda cambiar el diseño en muchas ocasiones, ¿no? Tal vez en algunos casos sí es mejor, ¿no? Que sigan a pie de la letra todo el procedimiento que se les da, pero eso hasta cierto punto, ¿no? Y desde ahí a que empiece el estudiante a poder integrar algo desde su propia cosecha. Ahora el estudiante, ¿no? Desempeñando un papel fundamental en la exploración y comprensión de las complejidades que implica la creación del robot, ¿no? Tal vez hacer un pequeño proyecto simple, un robot muy básico tal vez, en conjunto con ellos, y ya después continuar con un proyecto un poco más complicado, ¿no? Que los mismos estudiantes ya vean, que propongan, ¿no? Alguna propuesta para poder crear su robot. Que eso tal vez podría ser hasta un trabajo extra, no necesariamente podría ser un trabajo dentro de los contenidos, porque van a ver que los estudiantes, tal vez algunos, no todos, ¿no? Que van a querer realizar un poco más. A veces, o en muchos casos, los proyectos que se les dan a los estudiantes animan, ¿no? Fomentan la investigación, la curiosidad de los estudiantes, pero ellos quieren más. Y en muchos casos solos ya pueden hacer eso. Tal vez nos va a limitar lo que es el material o el costo de los mismos. Pero hay que ver formas, ¿no? Como ya les había dicho, en este caso para la construcción de nuestros materiales vamos a emplear más cartón, material reciclado, botellas plásticas, ¿no? Entonces hay que ver las formas de poder incentivar a los estudiantes. Y si hubiese uno o dos que tienen todavía más interés en estos temas, igual, tratar de apoyarlos lo más que se pueda.
Ahora, los maestros tienen la responsabilidad de nutrir el conocimiento de los estudiantes y convertirse, ¿no?, en tutores que guíen los proyectos. Este papel va más allá de la simple transmisión de información. Implica brindar una base sólida sobre cómo abordar un proyecto. Claro, aquí, por ejemplo, muchos estamos aprendiendo recién cómo elaborar un proyecto en robótica, más que todo, ¿no? Porque proyectos de otro tipo ya lo han debido poder desarrollar con sus estudiantes en otras áreas, ¿no? Como en matemática, ciencias naturales, sociales, ¿no? Entonces aquí en robótica ya estamos aprendiendo, ¿no?, cómo poder orientar a los estudiantes. Porque aquí el maestro en sí no se va a convertir o no va a realizar los trabajos de manera individual, no va a hacer el trabajo por ellos. El maestro simplemente tiene que guiar a los estudiantes. Por ejemplo, un estudiante quiere realizar un cochecito, ¿no?, con ligas. Entonces el maestro tiene que ir y decir, ¿no?, de esta forma puedes hacer, con estos materiales puedes hacer, e indicarle tal vez, ¿no?, las partes más importantes, pero no así hacérselo el proyecto, ¿no? El maestro tiene que simplemente guiar o indicar, ¿no?, con este material o este otro material puedes hacer. O si el maestro tiene la posibilidad tal vez de dotar de algún material, le puede dotar, ¿no? Pero la idea es que el estudiante sea el que va a realizar el trabajo, ¿no? Él tiene que empezar a desarrollarse solo. Tal vez esto con niños de cuarto, quinto, sexto de primaria está bien, ¿no? Con los estudiantes de primero, segundo hasta tercero, ya sí hay que ser un poquito más, ¿no?, más cercano a ellos, poder estar junto a ellos en el proceso. Y si no pueden, ayudarles, ¿no? Porque sí, ¿no?, son más pequeños y hay que ser también, saber trabajar con los estudiantes más pequeños. Pero con los estudiantes un poquito más grandes ya tienen que trabajar por su cuenta. Y si fuese posible también, ¿no?, trabajar en conjunto con los padres de familia. Tal vez en muchos casos no se puede, ya sea por tema laboral, horarios o muchas otras cosas más. Pero en todo caso, si se pudiese, por ejemplo, hay que hacer ese trabajo, ¿no?, tanto con estudiantes como padres de familia. En este caso también el estudiante, al convertirse en investigador, no solo adquiere habilidades técnicas, ¿no? Porque el simple hecho de hacer, como decía, ¿no?, un cambio en el diseño o en la estructura de nuestro robot, no simplemente va a significar que el estudiante va a cortar o pegar algo más, no, sino que también va a desarrollar un pensamiento crítico, va a empezar a poder resolver problemas y va a explorar soluciones creativas, ¿no? Porque ese cambio que el mismo estudiante está introduciendo al diseño del robot va a implicar muchas cosas, desde cómo va a adecuarse a ese cambio, qué material va a utilizar, cómo va a cortar las piezas, cómo lo va a pegar, ¿no? Y eso para nosotros tal vez parezca un poco simple, pero para los estudiantes ya es algo muy importante, ¿no?, poder encontrar soluciones a ese tipo de problemas, ¿no?, ese tipo de desafíos, porque ellos tienen que hacerlo eso de manera independiente, ellos tienen que ver cómo poder resolverlo. Claro, el maestro puede colaborar, pero no tiene que resolver el problema por ellos, ¿no? Eso es lo importante, sino que el estudiante tiene que ver la forma de resolver. Entonces la relación maestro-estudiante se transforma en una colaboración activa y bidireccional. Van a ver que en algunos casos los mismos estudiantes nos van a proponer cosas para nuestro proyecto y nosotros tal vez no habíamos considerado esas propuestas que nos dan los estudiantes, por lo que hay que siempre estar igual abiertos a cualquier crítica. No, las críticas en sí no son malas, las críticas bien dichas, bien orientadas, son constructivas, nos van a aportar, nos van a ayudar a mejorar nuestros proyectos. Y los estudiantes, por lo menos de nivel primario, ¿no?, van a ver que son más honestos, son más bondadosos, ¿no?
En cambio, tal vez a personas adultas, ¿no? Que a veces no, las críticas la hacen de mala forma. Pero los niños no, van a ver que ellos sí son bastante honestos, bastante buenos, que todo, toda colaboración, todo apoyo, toda crítica que den, siempre va a ser para mejorar nuestros trabajos, ¿no? Y en nuestro caso igual, tenemos que hacer eso. Si nos dan alguna crítica, tenemos que aceptarla y ver si va a funcionar también, ¿no? No toda crítica va a ser buena, pero hay que probarla, ¿no? Hay que demostrar también al estudiante que las críticas que nos están dando pueden funcionar o en todo caso no podrían funcionar, porque también con eso se aprende, ¿ya? Toda crítica siempre es bienvenida, pero hay que ponerla a prueba, ¿no? Para saber si funciona o no. Ahora, nuestros robots, por ejemplo, aquí hay un pequeño cuento que no se los voy a leer, está en el texto de la unidad, que lo voy a subir a la plataforma, que lo puedan leer, pero ¿qué nos indica este pequeño cuento? Este cuento, por ejemplo, nos decía que tenemos una familia, ¿no? Que la fuente laboral o sus principales ingresos se deben a la venta de frutas y verduras de parte de la madre. Pero ¿cuál era un problema principal que siempre se presentaba? Era que el transportar las frutas desde su casa hasta su puesto era muy cansador, muy agotador, tanto para su madre como para el mismo niño, porque tenían que cargar varios saquillos de frutas y verduras, y entre cajas también, ¿no? Todo tenían que llevar para poder vender las frutas. Pero ahí recuerda este niño que tiene el nombre de Juanito, que junto con su maestro estaba viendo lo que es robótica y justo había empezado con lo que eran los carros móviles. Entonces él propone, ¿no?, una idea para poder ayudar, poder construir un carrito que le ayude a transportar todas las verduras y todas las frutas desde su casa hasta su puesto, ¿no? Y al construirlo ha visto, ¿no? Varias veces tiene que hacer su prototipo. ¿Por qué? Por ejemplo, en una primera instancia, ¿qué pasa? Arma el carrito, está bien, funciona, anda, pero por ejemplo, está avanzando y por el peso mismo de las frutas y verduras, el carrito se abre y se rompe, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos una primera prueba. A ese se le llama prototipo 1. ¿Qué hace para el segundo prototipo? Mejora el material y pone más esfuerzos a la estructura. ¿Para qué? Para que este ya no se rompa. Otra vez, ¿no? En su segunda prueba, coloca las verduras, empieza a transportarlas y efectivamente, ¿no? El material aguanta y resiste el peso de las verduras y su cantidad. Pero ¿qué pasa ahora, por ejemplo? Nuestro carrito se queda en algunos baches, ¿no? No puede salir de algunos huequitos. Entonces eso igual dificulta, ¿no? Y otra vez, piensa, ¿cómo podemos solucionar este problema? ¿No? Y ahí va surgiendo varias situaciones en la que el carrito, en algunos casos, por ejemplo, cumple con el objetivo. Pero Juanito se da cuenta que puede todavía mejorarlo, puede llegar más rápido, pueden ponerle un motor, por ejemplo. En el primer lugar, solamente era o funcionaba con jalar el carrito, ¿no? El mismo Juanito era el que jalaba el carrito. Entonces va mejorando poco a poco, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ya está primero diseñando. Con su diseño ya ha elegido un material mejor para que pueda aguantar el peso y la cantidad. Luego le está incorporando un motor, ¿no? Y así. Obviamente desde el primer prototipo que ha diseñado ya ha empezado con algo favorable. Ya ha empezado a poder trasladar más las frutas, ¿no? Más rápido, de manera más rápida. Y esto le va a ayudar, ¿no? Tanto al esfuerzo físico que realizaba su mamá y él antes, como en el tiempo mismo de poder llevar y transportar las frutas. Entonces, nuestros robots que vamos nosotros a diseñar
No es que siempre, pero en su gran mayoría tendrían que cumplir así, tendrían que poder resolver una necesidad que tengamos. Entonces, igual, esta va a ser una tarea, por ejemplo, ahorita, ¿no? Aquí lo vamos a anotar, para la clase presencial del día sábado, que lo voy a revisar, cuidado que en ese momento no lo tenga, ¿no? Entonces, le vamos a poner aquí la tarea 1. Para la sesión presencial, que sería hoy es 13, 16, ¿no? No, 17. 17 de mayo del 2025. ¿Cuál es la tarea? ¿No? Buscar por lo menos 3 necesidades. Tres necesidades de nuestra comunidad. ¿No? ¿Para qué? Para que nosotros podamos plantear una propuesta con nuestros robots, ¿no? Y ver, intentar por lo menos cómo podemos resolver este de Juanito del cuento que tenemos, por ejemplo, era una necesidad que se podía resolver mediante un robot. Pero aquí cuando hablamos de robots, por ejemplo, por lo menos hasta esta altura, no vamos a hablar de robots muy complejos, ¿no? Por ejemplo, no vamos a... Si, por ejemplo, vivimos en el área rural y cerca hay sembradíos de papa, por ejemplo. No vamos a proponer, por ejemplo, una excavadora, ¿no? De papa. ¿Por qué? Porque es complicado de elaborar, por lo menos por ahora, ¿no? Sino buscar unos problemas un poco más sencillos para poder nosotros resolver, ¿no? Con alguna propuesta. Incluso tal vez ahora ni siquiera nos vamos a abocar a resolver el problema, sino simplemente a elaborar una propuesta y poder crear por lo menos el prototipo. Y hasta ahí. Y ya después quizás podemos empezar, ¿no? A dotarle de más valor a esta propuesta, ir integrando algunas cosas más y con eso ya podemos empezar con lo que va a ser elaborar, ¿no? Una propuesta final, un prototipo final, ¿no? Para ver si podemos resolver con eso. Pero por ahora lo que les estoy pidiendo es buscar por lo menos 3 necesidades de nuestra comunidad y al mismo tiempo, ¿no? Generar propuestas para poder resolverlas. ¿Ya? Entonces eso para el día sábado, no lo olviden. Entonces tenemos que buscar por lo menos 3 necesidades y generar propuestas para poder resolverlas. ¿Ya? Entonces eso vamos a hacer el día sábado también. Este es el cuento. ¿Ya? Entonces, ahora sí vamos a empezar con lo que va a ser el diseño de robots en el ámbito educativo. Pero ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a empezar a diseñar todo esto? Primero, con STEAM. ¿No? Obviamente todo lo que nosotros vamos a hacer está abocado a la metodología STEAM. Ingeniería, perdón, ¿no? Empezar con lo que son las ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemática. ¿Ok? Entonces siempre. Perdón, licenciado, perdón. ¿Sí? Dígame, profe. Ya.
No sé si soy yo, pero todo entrecortado se escucha, licenciado. No le puedo lograr entender muy bien, porque está entrecortada la clase. Ya, sí, eso está entre mi computadora y la señal también, que no sé por qué. En Entel se ha cortado por aquí la señal y estoy con otro medio. Ya. Esperemos que mejore un poco, ¿no? Ya, continuaremos. Ahora sí, ¿no? Con el diseño de robots vamos a trabajar, obviamente, desde la metodología STEAM. Vamos a pasar por el PCP de nuestra unidad educativa, ¿no? Que va a ser variado. Eso sí, va a variar mucho entre cada caso, ¿no? De cada participante. Y al mismo tiempo tenemos que articularlo esto con otras áreas, ¿no? Con otros contenidos. Lo que va a involucrar, obviamente, el PAD y el PDC, ¿no? El plan anual trimestralizado y nuestro plan de desarrollo curricular. Entonces, tenemos que partir desde aquí. La elaboración de nuestros robots va a incluir la metodología STEAM. Va a incluir desde el diseño, el armado y la inclusión de una particularidad que va a darle al estudiante. Como siempre les digo, el estudiante tiene que darle algo, no se tiene que quedar con lo que el maestro está dando simplemente. Tiene que darle algo al estudiante. Ahora, en todo caso, si es posible, si el mismo PSP de la unidad nos permite, entonces tenemos que también orientarlo a eso. En muchos casos, por ejemplo, suelen haber, ¿no?, temáticas bien populares cada año. Por ejemplo, un año ha sido lo que era el tema de la violencia. Otro, salud, ¿no? Comida saludable, ¿no? Ahora, por ejemplo, cada uno debe tener su PSP. Entonces, hay que articularlo de alguna manera. Por lo menos para robótica, no es tan complicado articular. No va a ser tan difícil ver la forma de articularlo con el PSP. No va a ser complicado. Ahora, pero esto igual tenemos que introducirlo en nuestro PDC por lo menos, ¿no? En el PAD, ya eso ya está dado desde el ministerio. Pero en nuestro PDC tenemos que nosotros ver, ¿no?, la forma de integrar, que puede ser a varios contenidos, no simplemente a uno. Podemos integrar varios contenidos que nos pueden ayudar incluso a que el estudiante aprenda mejor. Obviamente, incluir también con lo que va a ser técnica tecnológica, pero relacionarlo igual con otro contenido que tal vez igual está involucrado con lo que va a ser el PSP, ¿no? Porque igual, ¿no?, se elabora todo un documento del PSP en las acciones, en las actividades que se van a desarrollar para cumplir el PSP. Entonces, junto con eso, igual se puede articular, ¿no?, lo que va a ser la elaboración y diseño de nuestros robots. ¿Ve? Ahora sí, ¿cómo vamos a diseñar un robot desde el enfoque educativo? Entonces, ¿no?, la rigidez de una estructura se debe a su diseño triangular, el cual evita deformaciones y garantiza una gran estabilidad. Algo importante que tienen que tener en cuenta, por ejemplo, es que para cualquier diseño, la forma más estable, más, ¿cómo se diría esto?, más duradera, más fuerte, son los triángulos. ¿Por qué? Van a ver que cualquier forma que nosotros dibujemos, cualquier figura, cualquier polígono en sí también puede ser, siempre se va a poder desglosar en triángulos. Yo dibujo un cuadrado, trazo su diagonal, ahí tengo dos triángulos. Puedo dibujar un heptágono, trazo las diagonales, ¿no?, todo lo que se puedan, igual, ¿no?, se van a formar puros triángulos. ¿Eso por qué? Porque, como bien dice, es la estructura más rígida en la naturaleza. Si queremos un robot que sea rígido, entonces podemos utilizar lo que es un triángulo, ¿no?, una base triangular. Pero, ¿cuáles son los pasos? ¿Cuál es el proceso para nosotros poder crear nuestro robot? Primero, siempre es la imaginación. El estudiante tiene que ver, ¿no?, qué es lo que quiere, o el maestro, ¿no?, tiene que por lo menos
distinguir cuál va a ser su objetivo, no final, ¿no? Pero su objetivo principal. Porque el final ya la va a ser de parte del estudiante. Una vez ya ha creado o ya tiene en mente, es en su imaginación ese robot, lo que el estudiante va a hacer es, o que el maestro también va a hacer, es dibujarlo, ¿no? Diseñarlo. Esa etapa 2 por lo menos igual va a involucrar otras subetapas que igual se tienen que cumplir. No es simplemente imaginarlo, dibujar así a la rápida y después construir. No. Entonces va a cumplir todo un proceso, ¿no? Desde la imaginación, el diseño y obviamente en la parte de diseño igual tenemos que incluir lo que va a ser la selección del material, ¿no? Con qué material voy a yo construir el robot que estoy diseñando. Y por último, vamos a tener lo que es la construcción. Ahí vamos a construir nuestro robot. Entonces, estas etapas grandes son, pero tenemos que cumplir, ¿no? Aquí van a haber pequeñas subetapas, ¿no? En la parte de imaginación tal vez, en el dibujo y diseño sí hay subetapas. Y la de construcción generalmente es una, ¿no? Pero igual, ¿no? Vamos a tratar de desglosar en por lo menos dos, ¿no? La etapa de construcción. ¿No? Pero esto es lo más importante ahorita, ¿no? Esta es la base en la que nosotros nos vamos a seguir para poder diseñar y construir nuestros robots. Ahora, ¿no? ¿Cómo diseñar un robot desde un enfoque educativo? El proceso de diseño de un robot educativo seguirá los siguientes pasos, ¿no? Como ya les había dicho. Primero va a ser la identificación de la problemática, que ya puede ser, como les he dicho, variado, según el contexto de nuestra unidad educativa o nuestra realidad, ¿no? Ahí podemos buscar nosotros un problema y en base a eso trabajar con los estudiantes o si se puede pedir a los estudiantes alguna problemática que ellos tengan y en base a eso empezar, ¿no? Con lo que va a ser el diseño. ¿Por qué? Porque después de identificar la problemática que queremos resolver, o por lo menos intentaremos resolverla, vamos a empezar con la visualización, ¿no? Como hace rato, con lo que era la imaginación del robot. Luego de eso ya vamos a empezar con lo que va a ser el dibujo de los bocetos y del diseño en sí, ¿no? El diseño del robot, básicamente. Después ya se tenga todo diseñado, bien pensado también, porque va a ser en base a la problemática que estamos viendo, ¿no? Cómo tiene que ser el robot, qué características tendría que cumplir. En base a eso recién vamos a poder seleccionar el material y armarlo finalmente, ¿no? Armar nuestro prototipo del robot. Ahora, como les decía, ¿no? Siempre vamos a empezar en la parte del diseño con lo que es el dibujo de los robots. No vamos a empezar directamente a trazados finos, ¿no? Que tal vez muchos intentaremos hacer en un principio, pero no. Vamos a empezar directamente con lo que son dibujos, hasta incluso garabatos del robot. ¿Por qué? Porque el dibujo de robots en los estudiantes es una herramienta esencial, ¿no? Para que los niños puedan visualizar y comunicar sus ideas. El dibujo facilita la exploración de conceptos y la resolución de problemas, lo cual es crucial en las etapas iniciales del diseño. Al dibujar, los estudiantes van a notar algunas deficiencias que puedan ver. Puede incluso, ¿no?, que estén incorrectos en algunos casos sus diseños. Ahí nosotros ya vamos a ver también, ¿no?, cómo el estudiante está pensando, cómo quiere realizar su robot. Entonces, esta primera etapa del dibujo, porque esta primera etapa del dibujo se lo hace sin medidas. Directamente el niño agarra un lápiz, agarra un papel y empieza a dibujar el robot que quiere hacer. O si el maestro ya tiene la idea general, entonces dice, ¿no?, vamos a hacer un robot para recoger basura. Da esa idea, ahí los estudiantes van a ver. O si el maestro incluye más, todavía más cosas, que tenga dos llantas, que tenga una forma rectangular, entonces los estudiantes ya van a empezar a dibujar. Incluso así van a ver, ¿no?, aunque se les den todas las directrices de los estudiantes, van a variar, van a ser de
muchas formas los diseños que se tengan, de varias maneras, ¿no? Aún así. Pero igual, ¿no? Esta primera etapa va a permitir también al maestro diferenciar, ¿no? Ahí mismo puede el maestro identificar algún diseño que pueda ser el más óptimo y ese selecciona y ese puede trabajar con todos los estudiantes, ¿no? Y ahí ya, cada niño tal vez al finalizar ya le va a dotar, ¿no?, su parte individual, ¿no?, cómo lo va a diferenciar de los demás. Esta primera parte del dibujo, como les digo, es la más importante para poder seleccionar. Y tal vez en muchos casos con los niños de primero, segundo de primaria, incluso se va a quedar hasta ahí, porque se les puede enseñar lo que va a ser medidas y todo, ¿no?, formas, pero ya va a abarcar un poco más de tiempo tal vez hacer ese proceso con los estudiantes más pequeños, ¿no? Porque también van a haber diferentes herramientas y técnicas de dibujo, ¿no? Esta también podría servir como una primera incursión para el manejo, tal vez, de herramientas. ¿Cuáles herramientas? La regla, el lápiz, o también puede ser el compás, ¿no? Si pueden manejar el compás los estudiantes, pero siempre al principio se tiene que trabajar de manera libre, ¿no? A mano alzada, como se dice, ¿no? Dando a los estudiantes que tengan, ¿no?, que diferencien tal vez, ¿no?, cómo hacen un dibujo así a mano alzada y comparándolo con otro donde sí emplean instrumentos o herramientas, ¿no?, para que noten esa diferencia. Un ratito, por favor. Ahí está. Entonces, ¿cuáles son las etapas, ¿no?, que se tienen para poder diseñar un robot? Básicamente van a ser tres, ¿no? Aquí no está incluido la tercera parte, ¿no? Pero es primero lo que va a ser el boceto a mano alzada, sin el uso de instrumentos. Luego se va a hacer un croquis. El croquis ya se emplean herramientas, instrumentos, ¿no?, como puede ser la regla, escuadra, compás, ¿no?, entre otros. Y por último lo que se hace es incluir el plano. Vamos a incluir, ¿no?, el plano. En el plano ya se hace más detallado. En el plano se le va a poner medidas incluso. En el croquis no va a ser necesario, simplemente que tenga la forma, ¿no?, más resaltada, ¿no?, del robot final que vamos a desear. Pero en el plano ya le vamos a poner medidas. Y en algún apartado final vamos a poner el material idóneo que se puede utilizar para la elaboración del mismo robot. ¿Ok? Entonces, esas son las etapas, ¿no?, que se tienen que seguir: boceto, croquis y plan. Que estén en orden. Aquí vamos a cambiar esto. Boceto, croquis. Boceto, croquis y plan. Esos tres caminos se van, ¿no? Esas tres etapas se van a seguir para el diseño del robot. Solamente estamos hablando ahorita del diseño del robot. No estamos hablando todavía de la construcción. Simplemente estamos hablando del diseño. Ahora, ¿cómo vamos a dibujar un robot? ¿No? Un robot, o el dibujar un robot, comienza con trazos a mano alzada, ¿no? Como aquí podemos ver, ¿no?, varios procesos que está siguiendo para poder llegar a nuestro robot final, permitiendo la libertad creativa sin depender de reglas o herramientas precisas, ¿no? A medida que estos bocetos evolucionan, se transforman en bocetos, croquis y hasta en planos, ¿no?
y este proceso refleja el desarrollo orgánico de la idea. Entonces, esto, por ejemplo, lo van a tener que realizar con sus estudiantes, ¿no? Desde el boceto, el dibujo a mano alzada, hasta el plano. Hasta ese punto van a realizarlo con sus estudiantes. Entonces ya desde esta semana, en estos días por ejemplo, ya pueden empezar con lo que va a ser los bocetos. ¿Ya? Los bocetos y el croquis incluso. Lo podrían realizar. ¿Para qué? Para también ganar tiempo. Porque como ya hemos quedado, ¿no?, en las clases, en nuestros horarios, entonces mejor si ganamos tiempo ahora. Y eso ya va a ser nuestro proceso de concreción 1 del módulo 2. Entonces, con eso ya podemos empezar, ¿no? Con lo que van a ser los dibujos y bocetos de los robots. Y poco a poco vamos a ir desarrollando. La siguiente clase, por ejemplo, ya vamos a empezar a construir. Ni siquiera las vamos a diseñar, pero van a verlo de otra forma, vamos a diseñar. ¿Ok? Entonces, ¿no? Las etapas, ¿no?, que hay para poder diseñar un robot. Primero, el boceto. ¿Qué es el boceto? Es una representación rápida y libre de la idea del robot. Su propósito es capturar la esencia del diseño de manera visual, permitiendo ajustes rápidos y exploraciones creativas. Esta no necesariamente es una, pueden haber múltiples versiones del robot. Van a ver que los bocetos generalmente no solamente es uno, son varios, porque para poder resolver una problemática no solamente va a existir un camino, pueden haber varios caminos. Y al estar realizando esos bocetos, podemos ver, ¿no?, cuál va a ser el más fácil o el más difícil, ¿no?, en cada uno de ellos. Eso también nos va a permitir analizar cada opción, ¿no? Si este está bien, este otro está mal, este es mejor o este no tanto, ¿no? Incluso también, como podemos ver aquí, por ejemplo, al realizar nuestro boceto, podemos identificar figuras. Por ejemplo, aquí tengo una esfera, aquí tengo un cilindro, aquí tengo un cubo. ¿Qué me va a permitir nosotros cuando identifiquemos las figuras? Nos va a permitir identificar, obviamente, también los materiales que podemos emplear. Por ejemplo, yo tengo aquí un cilindro. ¿Qué puedo utilizar? A ver, podría ser tal vez, ¿no?, el centro del rollo del papel higiénico. Yo aquí tengo una forma rectangular cúbica. ¿Qué puedo utilizar? Puede ser un palito, una caja de fósforo. Tengo una esfera. Puede ser una pelotita tal vez que tengo ahí sin usar, ¿no? Así también yo puedo empezar a trabajar, ¿no? Yo tengo la idea y la puedo desglosar en mi boceto. Y ahí puedo identificar las figuras y ver, ¿no?, qué material yo puedo utilizar para poder construir este robot. Desde ahora ya estamos pensando en el material, ¿no? Aunque estamos dividiendo en diferentes etapas todo lo que va a ser el diseño del robot, igual tenemos que verlo como una manera integral, ¿no?, sin dejar de lado ni la parte final, central ni la de inicio. Entonces, esta parte del boceto nos va a permitir esto. Una vez, ¿no? ¿No? Una vez terminada la parte del croquis, del boceto, empezamos desciendo con lo que va a ser el croquis. Entonces, este es un paso intermedio en el proceso de diseño, donde se logra un alto grado de detalle de concreción, ¿no?, proporcionando una guía precisa para la fase subsiguiente y contribuyendo significativamente a la comunicación visual del diseño. ¿Ya? Entonces aquí ya le estamos dando medidas, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver diferentes formas que se le está dando a nuestro robot. Ya podemos armarlo, ¿no? Aquí ya le estamos dando una forma, no final, pero ya le estamos dando una forma. Podría ser incluso hasta nuestro primer prototipo. ¿No? Pero en muchos casos, por ejemplo, más que todo como estamos trabajando en nivel primario y por el mismo tiempo que tenemos con los estudiantes, en este croquis ya podemos incluir medidas, ¿no? Ya va a ser nuestro plano, por ejemplo. Incluso ya podemos darle lo que va a ser el material para después elaborar, ¿no?
Entonces, pero este croquis es algo intermedio todavía no es el producto final. Incluso después de elaborar lo que va a ser nuestro primer prototipo en base al croquis, podemos dar sugerencias, ¿no? Podemos crear nuestro plano y ver, ¿no?, qué cosas han fallado, qué cosas podrían mejorarse, ¿no? ¿Y eso dónde se va a hacer? Ya, en el plano se va a hacer eso, ¿no? Pero en el croquis ya vamos a empezar a utilizar herramientas, ¿no? Y algunos conceptos y métodos básicos. Para la elaboración de croquis y planos se emplean diferentes materiales y herramientas. Obviamente lápices, que pueden ser de diferentes grosores y medidas, escuadra, cartabón, regla, transportador, compás, entre otros. Pero todo esto, por ejemplo, se utiliza en dibujo técnico y en diseño mecánico. Nosotros vamos a hacer lo más básico, ¿no? Simplemente vamos a trabajar con lo que va a ser lápiz, goma, tajador, regla. En algún otro caso, compás, ¿no?, si fuese necesario. ¿No? Que va a ser lo más importante ahorita para poder generar nuestros bocetos. Y algo importante tal vez que no siempre se hace es que, por ejemplo, cuando hacemos bocetos a mano alzada, podemos decir, ensayamos de todo y al final no se nota bien qué es lo que nosotros estamos pensando. Tal vez el que sí lo ha hecho lo nota, lo puede distinguir porque lo ha hecho, pero otro que venga, vea, va a ver pura raíz, puro garabato. Entonces, ¿qué se tiene que hacer al final? Después de haber terminado la elaboración de nuestro boceto, ¿no?, a mano alzada con lápiz, lo que se hace es que el que ha creado, obviamente, va a resaltar la parte final con un marcador negro o bolígrafo negro, ¿no?, pero que resalte, ¿no?, lo que ha hecho, que resalte lo que ha hecho. Eso va a ser igual importante. ¿Para qué? Para poder trasladar ese boceto final al croquis o al plano, ¿no? Eso va a ser igual importante. Ya en el croquis, ahí ya va a emplear, ¿no?, herramientas. Porque lo más importante ahorita también para los estudiantes es que puedan manejar bien las reglas. Ya me han dicho, ¿no?, en las clases presenciales que los mismos estudiantes no pueden manejar bien las reglas. Se les dice, no, hacer un cuadrado 5 por 5, ¿no? Y ellos no están midiendo desde el cero, ¿no? Miden desde otro punto o desde el inicio de la regla. Entonces eso igual es importante, ¿no?, que los estudiantes practiquen y dominen, ¿no?, el manejo de estos instrumentos, por lo menos de la regla. ¿No? Pues ya después el manejo del compás, del transportador, de la escuadra y del cartabón ya va a ser más sencillo también para ellos. El plano. Entonces, el plano representa la culminación visual y detallada de todas las fases del proceso de diseño. Proporciona información sobre medidas, ángulos, relaciones espaciales, considerándose como una guía esencial para la construcción física del robot. También incluye detalles sobre la forma, estructura, materiales y componentes. En sí, para nosotros el plano va a ser como una guía, ¿no?, del procedimiento, perdón, ¿no?, que vamos a seguir para poder construir nuestro robot. Es básicamente una guía. Se le va a dar los materiales, el diseño y la forma de construcción, ¿no?, el procedimiento de la construcción. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a acabar con eso, este segundo módulo, ¿no?, con una pequeña guía de cómo elaborar nuestro robot. Entonces, desde ya vayan pensando, ¿no?, cómo vamos a hacer. En base a esas tres problemáticas que les estoy pidiendo como tarea, pensar, ¿no?, algún diseño básico para poder resolver alguna de
problemáticas, ¿no? Con un robot. Una problemática podría ser incluso hasta que los estudiantes no conozcan las partes del cuerpo, ¿no? Y el robot puede servir para eso. ¿Ok? Entonces, continuemos con esto. Ya. Ahora veamos, ¿no? Innovación y adaptabilidad en proyectos educativos. La innovación y la adaptabilidad son claves, ¿ya? Para el éxito de proyectos en robótica, más que todo. Esto implica fomentar un ambiente de aprendizaje en el que la experimentación y el fallo sean vistos como parte natural del proceso educativo, dando flexibilidad a los métodos de enseñanza-aprendizaje. Es importante no notar que los fallos en sí a veces son más importantes que los logros. ¿Por qué? Porque de un logro no puedes aprender nada. Sabes que has hecho bien y listo. Obviamente, en un caso similar vas a volver a hacer lo mismo. Pero de los fallos se aprende más. Ahí ya sabes, ¿no? Por este camino no voy a ir. Pero ¿por qué esto no me ha funcionado? Ahí tengo que igual analizar. No solamente es quedarse, ¿no? Con el fallo y listo ahí. Sino hay que ver por qué ha fallado, qué cosas han salido mal y qué tengo que cambiar para que este fallo no se repita. ¿No? Eso es más importante todavía. Y ahí está la parte de experimentación. Probar diferentes cosas. Experimentar un camino, otro u otro más que tengamos. Y esto tiene que ir a la par en los proyectos, ¿no? De robótica. Y más que todo educativos, tal vez no solamente de robótica. ¿Por qué? Porque la elaboración de los proyectos, que puede ser cualquiera, siempre tiene que estar a la par de la experimentación y el fallo. En su construcción misma nomás puede estar todo esto. Porque los proyectos, por ejemplo, que se piden a los estudiantes en las ferias, no suelen eh, estar vistos para o elaborados de esta forma, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que se tiene que hacer es ver, ¿no? Algún proyecto que le permita al estudiante la experimentación. En algunos casos, fallar directamente. Para que ellos, como en todo lo que hemos visto hasta ahora, vean cómo afrontar esos fallos, ¿no? Esos desafíos que se les van a presentar. Eso es lo más importante ahorita, ¿no? En cualquier proyecto educativo y no simplemente del nivel primario, obviamente, ¿no? Para el nivel secundario e incluso hasta para el nivel profesional es importante todo esto. Porque como les digo, de los fallos es de donde más se aprende. Porque analizamos. Mientras que de un logro, en muchos casos, no se aprende mucho. ¿Por qué? Porque no lo analizas, ¿no? Como ha funcionado, está bien. Como muchos dicen, ¿no? Si funciona algo, no lo tocas, ¿no? Y se queda ahí como está. Pero si fallas, ahí recién, ¿no? Ahí recién estamos viendo cómo mejorar. Ahora, por ejemplo, ¿cuál va a ser el futuro del diseño y de la robótica en la educación, por ejemplo? Unas tendencias actuales, por ejemplo, es la inteligencia artificial, robótica colaborativa y aprendizaje automático. La inteligencia artificial es muy importante ahorita y saber manejarla igual es demasiado básico para todos. Todos tendríamos que ahorita aprender a manejar inteligencia artificial. Por ejemplo, han debido haber talleres a nivel nacional e internacional también sobre elaboración de planes de desarrollo curricular. O simplemente les das los prompts correctos a la inteligencia artificial, incluso le das algún ejemplo y te lo saca, todo el plan. Pues le dices, ¿no? Quiero esto con esto, quiero combinar estos temas
tengo que cumplir las dimensiones del ser, saber, ser y decidir, en las etapas de práctica, en todo eso, ¿no? Y me da la inteligencia artificial. Ahorita, por ejemplo, vamos a hacer la prueba. Vamos a ver en ChatGPT y en DeepSeek, pero no para PDCs, sino para propuestas tal vez de diseños de robots. Incluso van a ver en el WhatsApp hay inteligencia artificial, ¿no? El Meta IA, que te lo saca diseños. Por ejemplo, en computadora en línea no hay IA, en el celular solamente está, ¿no? Y eso en la clase lo vamos a ver. ¿Ok? Van a ver cómo se puede trabajar eso. ¿Qué es la robótica colaborativa? La robótica colaborativa significa que se desarrollan robots, como bien dice el nombre, para colaborar. Pueden ser robots móviles, motorizados, pueden ser robots con brazos, como vemos aquí en esta imagen, ¿no? Que te puede alcanzar alguna pieza, que te puede ayudar a soldar, ¿no? En muchos otros casos, por ejemplo, un tractor podría ser colaborativo, porque el robot solito no hace el trabajo, es parte del trabajo, ¿no? Tiene que estar algún usuario o algún operador para poder trabajar. Y que igual nosotros podemos desarrollar tal vez algún robot colaborativo para poder mejorar nuestro desempeño en alguna actividad. ¿Okay? Y también el aprendizaje automático. ¿Qué es el aprendizaje automático? Por ejemplo, hay las inteligencias artificiales, por ejemplo, no se dan de la nada. Hay toda una etapa en la que están adquiriendo conocimiento, están aprendiendo. Ya sea ChatGPT, DeepSeek, Meta u otros, siempre va a haber una etapa de desarrollo, de aprendizaje. Por ejemplo, estas inteligencias artificiales de las que estaba hablando, por ejemplo, tienen en sí toda la base de datos de Internet. Tienen todo el conocimiento. ¿Qué es lo que estaban aprendiendo en sí? A interpretar las preguntas, a poder comprender el lenguaje humano. Eso es lo que estaban aprendiendo. No aprendían el conocimiento, ¿no? De que Bolivia se ha fundado el 6 de agosto de 1825, ¿no? Eso lo buscan directamente en Internet. No necesitan aprender todo eso. Lo que sí aprendían, como les digo, es el lenguaje humano. Eso a prueba y error, ¿no? Hay varios métodos para que aprendan automáticamente las inteligencias artificiales. Pero lo que ellos estaban aprendiendo era eso, el lenguaje humano. Poder interpretar las preguntas y saber qué y dónde buscar, ¿no? Porque incluso las inteligencias artificiales lo que hacen es, esta página, por ejemplo, no tiene tantas vistas en comparación a esta otra. Entonces la respuesta correcta debe ser de la que sí tiene más vistas. Eso sí, por ejemplo, aprenden también a buscar la información. Y después interpretar, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es el aprendizaje automático. ¿Se pueden hacer robots con esto? Sí. A nuestro nivel, tal vez no. Podemos intentar, ¿no? Pero es un poco más complicado, ¿no? Hay que tener un conocimiento en aprendizaje automático muy, no elevado, pero por lo menos intermedio, ¿no? Para poder crear un robot, ¿no? Que pueda aprender solo. Que por el momento tal vez no lo vamos a hacer, ¿no? Pero este es el futuro. Por ejemplo, de aquí a hace unos 10 años, nadie, o muy pocos, empezaban con lo que era robótica. Ahora ya es una necesidad. En un futuro, ¿qué va a ser la necesidad? Poder manejar bien inteligencias artificiales. Ese futuro del que estoy hablando todavía no es en 10 años. Va a ser en 3, 5 años a lo mucho. Van a ver. Porque todo eso está avanzando tan velozmente que a muchos nos va a dejar atrás y tenemos que actualizarnos constantemente. La inteligencia artificial hace unos 5 años no era nada con lo que es comparado ahora. Y lo que se estaba pronosticando, por ejemplo, en ese tiempo para ahora, tampoco es lo que tenemos ahora. Se creía que la inteligencia artificial iba a tardar por lo menos unos 30 años en poder contestar preguntas.
Y ahora ya tenemos varias inteligencias artificiales, ¿no? Dedicadas a diferentes cosas. Y obviamente para eso no tenemos que preparar igual a nuestros estudiantes. ¿Qué implica esto, no? Dotarlos de habilidades técnicas como programación, diseño mecánico y fomentar la creatividad. No todos obviamente van a ser ingenieros, no todos van a querer entrar a este campo, pero hago siempre esta comparación, ¿no? Hace unos 10, 15 años, 20 tal vez, si es que no estoy exagerando mucho, pocos tenían acceso a la computadora y pocos manejaban, sabían manejar. Algunos han ido aprendiendo, no porque era algo novedoso, facilitaba el trabajo, pero tal vez no era muy accesible en ese entonces. Pero después, ¿no? Los pocos privilegiados que han podido aprender y dominar, les ha ido bien, porque después ya ha sido una necesidad el aprender a manejar Word, Excel, Office, ¿no? Todos sí o sí ya tienen que manejar, quieran o no, todos los trabajos ahora se hacen ahí, no se hacen en computadoras, se tienen que imprimir. Antes, por ejemplo, solamente era máquina de escribir, aprender dactilografía, listo. Pero ahora no, ¿eh? Ahora sí o sí es con computadora, es una necesidad. Y en un futuro se cree, ¿no?, que la programación va a ser igual, ¿no? Ahora pocos saben programar, tienen las bases y tal vez en un futuro ya sea algo habitual, ¿no? Una necesidad que se tenga que aprender, ¿no? Van a ver, ¿no?, cómo va evolucionando la educación, cómo se va adecuando a nuestras realidades, ¿no? Y siempre, ¿no? Todo trabajo que nosotros vamos a hacer, siempre tenemos que fomentar lo que es la creatividad, colaboración y pensamiento crítico. Como en ese video que hemos visto en el primer tema del módulo 1, ¿no? Que son las únicas áreas en las que los robots no nos pueden ganar. De solución de problemas, que obviamente ahí está la creatividad, la colaboración entre nosotros, integrar diferentes áreas y el pensamiento crítico, ¿no? Todo eso tenemos que fomentar a los estudiantes, porque esas áreas no simplemente se van a abocar a lo que es la ingeniería, la robótica, ¿no? En cualquier área, un abogado, un arquitecto, un maestro, van a necesitar estas habilidades, ¿ya? ¿Por qué? Estas capacidades serán clave para adaptarse a innovaciones rápidas y para contribuir efectivamente en sus carreras futuras. Que como les digo, puede ser cualquiera. En cualquier carrera, en cualquier área, en cualquier profesión, van a emplear estas habilidades y capacidades. No, por ejemplo, aquí tenemos un pequeño diseño, ¿no? Que lo podemos hacer que lo vamos a hacer en la clase presencial. Para ello tienen que traerse cartón, ¿no? Para estas clases igual se van a traer cartón. Y en este caso palitos de fósforo y gotita. Aquí tenemos otro. Aquí unos videos que les voy a pasar para que lo puedan ver. Aquí está con medidas, por ejemplo, esto ya es un croquis. Y aquí también. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Este sería nuestro diseño base. Y a este le podemos poner cualquier cabeza, cualquier ropa, cualquier forma en su físico. Puede ser cualquier cosa, puede adaptar a lo que sea. Entonces nosotros ya podemos adecuarlo tal vez a nuestra realidad, a nuestro PSP, a nuestro PAD o a nuestro PDC, ¿no? Eso igual, vayan pensándolo porque vamos a hacer en la clase. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí del tema?
¿No hay preguntas? Vamos a ver la clase. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, profe. Dígame. Licenciado, yo la verdad no he escuchado casi nada, nada. Esta vez es peor que la anterior ha estado la clase, Liz. Todo entrecortado, todo. No he podido escuchar del 100%, apenas debía escuchar el 30%, licenciado. Ya. A ver. Sí, más que todo yo creo por mi computadora y por la señal, como os he dicho. Lo voy a subir, esta noche lo voy a subir, la grabación, para que lo puedan tener, ¿no? Y lo puedan revisar. Que si la grabación no está entrecortada, entonces lo van a poder realizar o revisar. Y el cuestionario, por ejemplo, de esta y de la temática 2 que lo vamos a desarrollar en unos minutos, va a estar habilitado hasta el día sábado, ¿no? Para que lo puedan responder. Entonces, para que tengan, ¿no?, el video, lo voy a subir hoy día. Lo pueden ir revisando con calma en la semana. Pero como les digo, más que todo esto lo voy a subir al grupo de WhatsApp para que lo puedan revisar también, ¿no? Y lo puedan tener tal vez el modelo para que lo traigan cortadito y el día sábado ya lo armamos. ¿Por qué mi compu se ha puesto así? Ya, por ejemplo, este robotcito igual con... ¿Dónde he ido a ver este robot? Igual es común verlo en las ferias, ¿no? Un robot que carga ladrillos. Licenciado, buenas noches. De igual manera, no tal vez hacer notar. Tampoco podía escuchar la clase. Realmente no hay una buena señal. Está muy entrecortado. No sé si sería mucho pedir, ¿no? Tal vez si pudiese recalcar en el grupo. ¿Qué es lo que debemos de traer? Pero la verdad no se ha escuchado casi nada. Está bien, lo voy a subir al grupo todo lo que igual estoy diciendo para que lo tengan. Tengo que mejorar este componente. Ya, entonces más o menos con eso les mostraré esta. ¿Dónde está esto de aquí? Que nos va a ayudar. ¿Dónde está? Aquí. Así que tengo recortado la salida. Ya,
Algo importante igual que tenemos que tener en cuenta para la temática es la interpretación de planos, ¿no? Nosotros cómo podríamos crearnos un plano si no podemos interpretarlo también. Hay unos conceptos bastante básicos que vamos a aprender. No vamos a ver en su totalidad todo lo que nos indican aquí, pero vamos a resaltar los más importantes. Por ejemplo, ¿no? Lo que es la normalización. ¿Qué es esto? Se puede definir, ¿no? como el conjunto de reglas y preceptos aplicables al diseño y a la fabricación. Entonces aquí son reglas que nosotros tenemos que conocer. Normalizar es establecer unas pautas que regulen las condiciones de representación de un objeto en un proyecto técnico y su posterior fabricación. En sí, lo que se hace aquí, como les había dicho en la elaboración del boceto, bueno, del croquis y del plano, es determinar el diseño, las medidas y el material con el que se va a trabajar. Por ejemplo, para elaborar los robots que nosotros vamos a hacer, es simplemente cartón y tener el diseño, ¿no? Para poder recortar. En algunos otros casos, tal vez se va a recomendar tal vez el utilizar CDs viejos o botellas o tapas plásticas, ¿no? Ahí ya se está normalizando, por ejemplo, para poder crear nuestros robots. No, aquí estas ya son normas muy, ¿cómo se diría? A nivel profesional para arquitectos o ingenieros. Nosotros en sí no lo vamos a ver. Mira, por ejemplo aquí, algo importante igual que hay que resaltar. Línea gruesa, línea delgada, línea segmentada. Esos tres. ¿Por qué? Porque esos tres indican diferentes cosas. Obviamente, como les había dicho hace rato, la línea gruesa ya va a identificar lo que es el boceto final, por ejemplo. Una línea delgada puede indicar lo que es un doblez. Una línea segmentada puede ser una guía, ¿no? Es diferente. Eso igual lo vamos a ver en la clase del día sábado, en la presencial. Otra cosa que también es importante son las escalas, porque en muchos casos los planos que vamos a hacer, obviamente, lo vamos a hacer en una hoja tamaño carta, tal vez, oficio en otros casos. Pero nuestro proyecto, nuestro plano, nuestro robot puede ser mucho más grande, e incluso puede ser mucho más pequeño, ¿no? Dependiendo de la escala. Entonces ahí nosotros vamos a ver, ¿no? Con qué escala tenemos que trabajar. Porque no siempre vamos a poder poner los modelos o los planos de nuestro proyecto en tamaño real. Entonces se lo puede trabajar a escala. Puede ser una escala de reducción, puede ser una escala de ampliación. No va a depender de nosotros eso. No, pero lo vamos a ver igual en la clase presencial, ¿no? De los diferentes tipos de escalas que hay. Algo igual importante, que incluso ya les había adelantado en algún momento, son las proyecciones. Si tengo yo mi cuerpo o mi imagen en 3 dimensiones, esta se puede proyectar, ¿no? En sí en 3 caras, hasta en 4 se puede proyectar, ¿no? Aquí vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Vista lateral izquierda, derecha, superior, o bueno, de planta inferior y superior, ¿no? Estas son, por ejemplo, las proyecciones que se van a ver. También va a depender de la forma, ¿no?
si tiene una forma, ¿cómo se llama esto? Simétrica, va a bastar con 3 proyecciones simplemente para poder identificar nuestro cuerpo. No, por ejemplo, aquí estamos viendo varios tipos de planos, que en sí estos son planos mecánicos, no es tan importante para nosotros. Ahora sí, algo importante es la acotación, las cotas. ¿Qué quiere decir esto? Las medidas. Aquí vemos, ¿no?, lo que es una cota y los elementos de una cota. Tenemos los límites de referencia, ¿no?, de dónde a dónde, la flecha de cota y obviamente la cifra de la cota. ¿Qué nos está indicando? Que desde este punto hasta este punto va a medir 70. ¿70 qué? A esas unidades ya va a estar en el plano, ¿no? Porque no se va a escribir en cada momento milímetros, milímetros o centímetros, sino simplemente la cifra. En el plano ya va a estar, en su carimbo va a estar con qué medidas se está trabajando. Todo puede ser milímetros o todo puede ser centímetros, pero todo va a ser en 1 para todo el plano. Este, por ejemplo, no. Aquí, por ejemplo, vamos a medir, ¿no?, cómo se hacen las cotas. Por ejemplo, aquí tengo, ¿no?, 30, 50 y su totalidad 100. Por lo tanto, a ver, ¿alguien que me puede decir qué medida va a haber aquí? ¿No? Si todo esto es 100 y todo esto es 30 y esto es 50. Aquí, ¿cuánto va a ser su medida? ¿10, licenciado? No, no es 10. En este espacio, ¿ve? Este de aquí. Nadie. 50, dices. No, yo les voy a decir. Por ejemplo, aquí tengo. 25. No, tampoco. Aquí tengo 50. Aquí tengo 30. Entonces, 50 más 30, 80. ¿Cuánto me falta para llegar al 100? Porque sería eso, ¿no? Porque todo esto es 100. ¿Cuánto aquí me faltaría para llegar al 100? Me faltaría eso, 20, ¿no? Exacto. Sí, 20 faltaría, ¿verdad? Esta compu. Sí, 20 sería, ¿no? Van a ver que en muchos casos, en planos, si van a fijarse, no siempre van a dar todas las medidas, como en este caso, sino que hay que hacer algún cálculo previo para poder identificar cuánto está ahí. Aquí, por ejemplo, este es un ejemplo muy adecuado, ¿no?, para ver cómo se hacen las cotas. Por ejemplo, aquí nos indica, ¿no? Aquí, por ejemplo, las flechas están afuera. ¿Por qué están afuera? Porque ese tamaño es tan pequeño que el número que vamos a poner ahí no va a entrar. O si lo ponemos, ¿no?, para que pueda entrar, va a ser muy pequeño y no vamos a poder ver. Entonces se lo pone afuera, ¿no?, para saber la medida exacta. Aquí, por ejemplo, en esta circunferencia, por ejemplo, se está poniendo el tamaño del... Perdón. Aquí está, el tamaño del diámetro.
diámetro y la ubicación de su centro, ¿no? Nos indica que está a 20 centímetros de la parte superior y está justo a la mitad, ¿no? Y su diámetro es de 21, ¿no? Eso nos está indicando esto, ¿no? Este ejemplo, por ejemplo, es adecuado para nosotros, ¿no? Para poder saber cómo está o cómo se tiene que acotar. Y por ejemplo aquí, estas líneas segmentadas, por ejemplo, nos indican que hay un hueco. ¿Debido a qué? A esta circunferencia. Entonces quiere decir que toda esta parte es hueca, ¿no? Y esta línea punto segmentada solamente es el centro de mi circunferencia, nada más. ¿Ok? Bueno, este ejemplito nos va a servir harto para poder acotar bien nuestros planos. Aquí tenemos otro. Aquí igual tenemos, ¿no? Cómo acotar. Por ejemplo, ¿cómo no hay que acotar? Nuestra línea de cota nunca tiene que solaparse o pasar sobre una línea de diferencia, ¿no? Como en este caso. Aquí no está midiendo, ¿no? De extremo a extremo, pero para eso está solapándose, está atravesando una línea de diferencia. Y eso está mal, ¿no? Igual que aquí. Tienen que verse las formas en que no ocurra eso. Como por ejemplo aquí solamente nos está midiendo este pequeño y este grande. Y nosotros en base a esos datos podemos calcular, ¿no? Cuánto mide aquí y cuánto mide aquí. ¿No? Y eso es ahorita lo más importante. E igual, este texto igual lo voy a subir. Va a estar tanto en el grupo como en la plataforma para que lo puedan ver. Ya. Y con eso básicamente terminaríamos lo que es la unidad temática 1 del módulo 2. Ahora voy a llamar lista, por favor. Así que atentos. Ya. Profe Raúl. Presente. Ya. Profe Javier. Presente, licenciado. Profe Flora. ¿Está profe Flora? No está. Profe Janet.
tampoco está. Profe Edwin tampoco. Profe Juana. Presente, dice. Profe Beatriz. Presente. Profe Jimena. Presente, licenciado. Profe Calixto. Profe Lidia. Ahí está. Profe Lidia. Está. No responde. Profe Flavia. Profe Flavia. Presente. Presente, dice. No sé si me escucha. Ya. Aquí también. Profe Veneranda. Presente, licenciada. Profe Ismael. Está. Profe Ismael. Otra vez. Hola, buenas noches. Ya tengo. Ya, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Dice, buenas noches, colegas, buenas noches. Es dato, no he podido decir presentes. El licenciado Javier Interferencia. Ya, profe Ismael. Ismael. Ya. Profe Roxana. Listo, dice, quisiera que me tome en cuenta. Gracias. Presente, dice. Ya. Profe María Elena. Dice, presente, Roxana. Sí, ya está. Presente, licenciado María Elena. Ya. Ya, María profe. Elena, presente, licenciado. Sí. Sofía, no. Profe Ernesto.
Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, colegas. Ya. Profe Isaac. Isaac, aquí presente, licenciado. Ya. Profe Eliana. ¿Escucha? Sí, se le escucha. Presente, dice. Ya. Buenas noches, dice. Buenas noches, colegas. Profe Benigno. Dice buenas noches. Licenciado la profesora Flor. Ya. Presente, licenciado. Ya. Los dos entonces. Profe Flora. Profe Benigno. Profe Alejandro. Presente. Profe Yolanda. Estaba, ¿no? Presente, licenciado, presente. Ya. Y profe Rosy. Presente, lice. Ya. Listo. Ya está. Listo. Es nuestra resistencia del día de hoy.